Vamos ahora a contarles que el Servicio Jesuita a Migrantes realizó el lanzamiento de la campaña Cambiemos la Mirada y que apunta a sensibilizar a las personas frente a este tema. Para hablar sobre la campaña y la actual realidad de los migrantes en nuestro país, nos acompaña Valesca Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. Valesca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el nombre de la campaña, yo no lo dije completamente, pero es Cambiemos la Mirada, dejemos el prejuicio atrás. ¿Cuál es el diagnóstico del que se parte para lanzar esta campaña? Bueno, estamos frente a una realidad que es muy compleja, muy dolorosa, muy difícil, que están viviendo las personas migrantes, con un flujo alto de personas que están llegando a nuestro país por las crisis humanitarias que están viviendo en sus países de origen. Y eso ha generado mucha tensión social interna, y eso también va generando consecuentemente actos de violencia, xenofobia, racismo, que por supuesto queremos erradicar de nuestro país. Y en ese sentido la campaña llega en un minuto en que estamos viendo manifestaciones y actos violentos contra las personas migrantes, y que es importante que como sociedad podamos superarlos, podamos mirar desde otro punto de vista, de otras perspectivas, ser más empáticos con la realidad que están viviendo estas personas. Son personas que vienen de situaciones muy críticas, muy dolorosas, que huyen de sus países porque no tienen subsistencia y que vienen en busca de un porvenir que les permita garantizar a su familia, a sus niños, niñas, adolescentes, a sus adultos mayores, las necesidades básicas, seguridad, y poder tener un porvenir tal como tú y como yo, Constanza, quisiéramos para nuestras familias, ¿no? Valesca, desde ahí viene la necesidad de esta campaña. Claro, y de cambiar de alguna manera la mirada, ¿cierto? Con que muchas veces, o la mirada que tenemos muchas veces hacia los migrantes. Y de hecho las piezas gráficas muestran situaciones de la vida diaria en que en una plaza, por ejemplo, se encuentra uno de nosotros con un migrante y se producen ciertos prejuicios o miradas de alguna manera de desconfianza, incluso de rechazo. Y entiendo que tú misma apareces en alguna de esas piezas gráficas, ¿o no? Sí. A ver si nos puedes contar de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, esto también tiene que ver con que todos en algún minuto tenemos que hacer esta toma de conciencia, que vivimos prejuicios, que tenemos prejuicios también, y que tenemos que superar nuestros propios racismos, nuestra propia xenofobia. Y por eso la campaña se llama Cambiemos la Mirada, porque nosotros como institución tampoco nos creemos que estamos por sobre en el mar, ¿no? Sino que también todos tenemos que hacer ese ejercicio en los distintos ámbitos de la vida para ir superando nuestros prejuicios y poder ser personas y una sociedad más inclusiva. Yo aparezco en la campaña porque es parte también de este acto de humildad, de empatía, de decir, bueno, las personas migrantes y esas caras que aparecen en las gráficas y en la situación que se produce en esa plaza en el video, que termina bastante feliz, tiene que ver con que de primera tenemos prejuicio, ¿no? Pero después, cuando nos encontramos desde lo humano, no desde nuestra nacionalidad, de nuestras fronteras que están más en el corazón y en la cabeza que en la geografía al final, nos vamos encontrando y vamos conociendo a las personas que están detrás, ¿sí? Y cuando tú tienes la experiencia de conocer a un otro que tiene rostro, que tiene un nombre, que tiene una historia, es muy distinto. Entonces también llamamos a generar esos encuentros con las personas migrantes, para conocer su historia, para enriquecerse de la cultura, para mostrar la nuestra, para conocer desde el por qué están acá, desde la empatía, desde conocer lo dramático que están viviendo muchos que migran forzadamente. No migran, muchas de las personas que están llegando hoy, la mayoría que está llegando hoy por el norte, por ejemplo, son personas que no quisieron salir de su país, que de un día para otro tuvieron que dejar su historia, su biografía, sus casas, sus trabajos, sus escuelas, sus amigos y familia, para poder venir para acá a buscar un espacio más seguro y con las garantías básicas de sobrevivencia. Entonces, desde ahí la campaña invita a que dejemos los prejuicios atrás, que acojamos desde el encuentro puramente humano, y ahí nosotros estamos convencidos que nuestra realidad y nuestra percepción va a cambiar.
Valesca, ustedes tienen, digamos, estudios o más allá de estudios, la sensación de que estos prejuicios, el rechazo, ha ido en aumento de la mano con la cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país, porque antiguamente nosotros éramos un país donde había muy poco migrante, muy poca gente digamos, con la piel de otro color, etcétera, y todo nos parecía extraño, pero ya llevamos algunos años en que los migrantes conviven, ¿cierto? Son parte de nuestra ciudad, han enriquecido nuestra economía también, nuestro acervo cultural, etcétera, y uno pensaría que cada vez estamos más acostumbrados a convivir con ellos y a recibirlos, pero claro, vienen estas crisis como la crisis migratoria que está ocurriendo en el norte de nuestro país y empiezan las tensiones en lugares como Iquique, como también en Tarapacá, ¿cierto? En general. Y por eso te pregunto si ustedes tienen la sensación de que hoy ese rechazo es mayor por la crisis migratoria que está viviendo en el norte. Cuando tú tienes un proceso migratorio que se precariza, cuando las personas llegan acá, en el fondo no están incluidas, no están insertas ni son acogidas de manera idónea para poder hacer procesos de inclusión en la sociedad como cualquiera de nosotros, se va generando tensión y una merma en la cohesión social. Eso está escrito, está estudiado. Y además hay dos factores que nosotros identificamos. Uno que tiene que ver que Chile ha construido su identidad desde lo blanco, comillas, ¿no? Y como bajo el mito de que no existe diversidad en nuestro país. Y eso también ha llevado, por ejemplo, a no reconocer al pueblo originario y hoy a no mirar y reconocer a las personas migrantes como un legítimo otro. Eso por un lado. Y segundo, en un país que ya es muy desigual, Chile es uno de los países más desiguales del continente, eso lo sabemos. Cuando se producen estas crisis migratorias importantes, crisis humanitarias, y llega un alto flujo de personas que no son acogidas por la política pública de manera adecuada, se van generando estos roces, porque ya de base somos un país desigual, con mucha desigualdad en el acceso también de la población nacional a derechos, a buena educación, a la educación de calidad, a buena salud, a distintas garantías de derechos que no están. Por supuesto que la llegada de las personas migrantes va generando esta suerte de miedo y temor de que van a quitar los trabajos, de que van a ocupar los servicios, pero eso también responde finalmente a que somos un país muy desigual y que eso de base y estructuralmente también tiene que mejorar más allá de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Y en ese sentido, Valesca, ¿cómo combinar, cierto? Porque, claro, lo que está pidiendo y lo que están pidiendo ustedes y el llamado es a encontrar, a conocer al otro, a mirarlo de otra manera. Pero cuando vemos, y ahí es como uno le pide a la gente también de Iquique, por ejemplo, que ven que su calidad de vida, que la ciudad donde ellos viven se ha visto denigrada, bajada, que hay problemas sanitarios, no por la culpa de los migrantes, sino por la situación misma de precariedad con que están los migrantes. Entonces se producen estos roces. ¿Cómo invitarlos a ellos a que miren de otra manera distinta cuando efectivamente hay un problema y hay una tensión entre los locales y los que llegan? Nosotros como Servicio de Jesuita Migrante nos desconocemos que también hay una de dificultades en la cohesión social, como te mencionaba, producto de que también se ve trastocada la vida de las personas locales, ¿no? Sí. Pero también hacemos una distinción entre en lo que sucedió en la marcha, por ejemplo, que no todas las personas participaron en los actos de violencia. Por supuesto que eso también hay que dejarlo muy claro. Y en ese sentido es como distinguir también las causas de por qué sucede esto, de cómo también es la política que nosotros también tenemos para enfrentar esta situación. Entonces es muy relevante en esta toma de conciencia también la información, ¿no? De cómo también se está enfrentando esta situación que va dejando estas dificultades en términos de la relación y el vínculo que puedan tener las personas locales. Nosotros entendemos, pero también hacemos un llamado a esa empatía de que nadie migra para vivir en la calle, nadie migra para cruzar 5 países por el desierto y pasándolo muy mal, con unos riesgos que tú no te puedes imaginar. Yo estuve en Colchane la semana pasada y es desgarrador ver llegar a las personas, el hambre que tienen los niños que están ahí, es bastante desgarrador. Entonces, desde ahí uno puede, cuando nosotros llamamos a este encuentro, tiene que ver con esta empatía, ¿sí? Y como poder entender y con lo difícil que eso también es,
de las situaciones que están viviendo estas personas, y este cambio de mirada que nosotros estamos liderando en este minuto, tiene que ver también con el cambio de mirada de la sociedad, de las personas de a pie, también desde las instituciones, también desde el Estado, un cambio de mirada de la sociedad y en su conjunto, ¿no? De todos los actores que conformamos la sociedad. No solamente es una pedida, una invitación a las personas de pie, digamos, ¿no? Sino que también es una pedida y una invitación a que como país, con todas sus estructuras, personas, instituciones, entidades y actores, hagamos este cambio de mirada. ¿Y tú sientes o tú crees que las políticas públicas que ha llevado a cabo el gobierno hacia los migrantes, concretamente a los que están llegando por Colchane, ¿cierto?, por el norte, por pasos que son irregulares, ha sido precisamente esa mirada o ha sido más bien una mirada de prejuicio? Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que no estamos de acuerdo con la política que hoy la autoridad está llevando a cabo respecto a esta situación. Lo hemos dicho, lo hemos gritado a los cuatro vientos, partiendo por las expulsiones colectivas, después cómo se empezó a enfrentar esta situación, que ahora recién hace un par de semanas se tomaron más acciones del cuerpo humanitario, que nos parece bastante bien, pero esto fue hace unas par de semanas, cuando esta crisis viene hace mucho rato atrás. Entonces, creemos que no ha sido idónea la política que se ha implementado y que por eso también, como consecuencia de estas políticas, se aumenta finalmente la tensión social y aumentan los prejuicios, aumenta la xenofobia y el racismo. Por eso esta campaña nos invita a mirar con alturas de mira, con amplitud esta situación de lo que están viviendo estas personas y también las causas por qué esto se produce, y también a mirarnos como país de cómo hemos enfrentado la situación migratoria que estamos viviendo hoy. Por eso cambiamos la mirada y invitamos a todas las personas a que se sumen a nuestra campaña, que ingresan a cambiamoslamirada.cl. Estamos con la hermosa meta de poder tener 1000 nuevos socios y socias para que podamos seguir nuestra labor. Pueden ser desde 1.000 pesos a 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, lo que pueda cada persona poner para que nosotros podamos seguir llevando esta causa adelante, seguir luchando por una sociedad, porque construyamos una sociedad más humana, más acogedora, en donde todas las personas se reconozcan en igualdad de derecho y dignidad. Para terminar, Valesca, ¿qué les dices tú? ¿Cómo se le responde a esas personas que efectivamente miran con recelo a los migrantes, que sienten que les van a quitar un puesto de trabajo, que sienten que les van a quitar un puesto en los servicios públicos, en la atención a salud, en la educación, y que efectivamente están llegando demasiados migrantes, sobre todo en la zona norte? ¿Qué les dices tú desde el Servicio Jesuita Migrante a esa gente que es la que hemos visto además protestar, manifestarse en contra de los migrantes? Bueno, les digo que cambiemos la mirada, que se sumen a la campaña y que puedan tener muchísima empatía de lo que están viviendo las personas. Como te repito, nadie lo está haciendo por gusto, de tener ese viaje terrible a Chile, de vivir con sus hijos, hijas, adolescentes en la calle. Nosotros nos tocó ver bebés en carpas en la calle, niñas muy pequeñitas a la orilla del mar con carpas viviendo muertas de frío. Nadie quiere eso para su familia, y que por lo tanto tengamos empatía, que nos sumemos a esta campaña, cambiemos la mirada.cl. Ahí pueden ingresar, pueden hacerse socios por los montos que yo te mencioné, lo que pueda, el aporte que cada uno pueda. Nosotros con eso apoyamos y aportamos a que esto no siga sucediendo de esta forma. Nosotros trabajamos mucho en incidencia pública, trabajamos mucho en programas de atención directa, de acogida a las personas migrantes, de orientarlos para cuando llegan, de ayuda humanitaria, hemos sensibilizado más de 2.400 personas, atendemos más de 12.000 personas a esta altura del año. Tenemos una aplicación que se llama Migrap, que es muy importante, que es la primera acogida que las personas migrantes tienen aquí en el país. Aprovecho de mandarles muchos cariños a nuestros voluntarios que están ahí atendiendo, acogiendo la angustia y la desesperación que traen las personas cuando llegan y que se comunican con nosotros para saber y para orientarse. Nuestros abogados y abogadas han hecho más de 700 recursos administrativos y representaciones jurídicas.
Entonces hacemos muchas cosas para que podamos cambiar la mirada y aportar para que esta mirada cambie, para que no se genere esta tensión, para que la autoridad también escuche, para que la sociedad se sensibilice y vayamos moviendo lo que somos. Nosotros creemos y estamos convencidos que como país, que como chilenos, las personas que viven en nuestro territorio, somos mucho mejores de lo que nos han creído, se nos han mostrado que somos, ¿no? Podemos mucho más, podemos tener conciencia, podemos ser empáticos, podemos cambiar la mirada, así que con esa fe, esa confianza, invitamos a todas las personas a ingresar a cambiemoslamira.cl y a hacerse socios y a poder sensibilizarse con la realidad de tantas personas que lo están pasando muy mal hoy y que tenemos que ser un país que esté a la altura de la acogida y la solidaridad que tanto nos caracteriza. Cambiemoslamira.cl y todos los detalles de esta campaña que comienza hoy y que tiene como meta al menos llegar a los 1000 nuevos socios. Valesca Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita Migrantes, gracias por esta conversación y suerte en la campaña. Muchas gracias, Constanza. Buenas tardes.